Hola, un saludo desde Medellín. Estas son unas palabras para que sirvan de introducción, de motivación, de sensibilización para el encuentro que tendremos el próximo 2 de octubre en la invitación que me hace crear Vale la Pena para compartir con ustedes sobre cultura y sobre educación. Es muy especial porque hace muchos años Medellín, la subsecretaría de Cultura dependía de Educación. Creo que en todas partes era similar. Nuestro Ministerio de Cultura se creó hace veintitantos años y antes dependía de Educación. Entonces, desde el sector cultural siempre se decía que había que separar cultura de educación, pero nunca calculamos que esa separación que se produjo no fuera a ser solo una separación, sino un divorcio. Y es una lástima porque educación y cultura tienen muchísima relación. El proyecto educativo es básicamente un proyecto cultural y el proyecto cultural es básicamente un proyecto educativo. Ese divorcio burocrático, ese divorcio institucional ha generado esa separación tajante entre los dos mundos de cultura y educación, a pesar de que en la práctica muchísimas experiencias cruzan, juntan, mezclan el proyecto cultural con el proyecto educativo con el proyecto cultural. Una reflexión entonces inicialmente sobre educación y una reflexión sobre cultura. La reflexión sobre educación. Pensemos que los centros educativos nuestros, los de Argentina, los de Colombia, un centro educativo de primaria, de secundaria, incluso los universitarios, en su estructura física se siguen pareciendo más a las cárceles que a un centro cultural. El colegio es un patio central con corredores en U o incluso en O y con salones también en los segundos pisos que forman como un panóptico, y si pensamos en una prisión, más o menos tienen la misma estructura, un patio central con corredores arriba y con las celdas, los salones a los lados. Esa estructura física muchas veces se ejerce también como metáfora. La educación se asume como un lugar de encierro, o el espacio educativo se asume como un lugar de encierro, mientras la cultura y los espacios físicos de la cultura se asumen como espacios de esparcimiento, de esparcir, de salir, de estar en el contacto con otro y en el encuentro con otro. Nuestros salones de clase están hechos para no tener contacto con el otro. Están hechos para mirar atentamente hacia un punto fijo, el tablero, o hacia un punto fijo que es el profesor. Por el contrario, los espacios culturales son espacios más de la interacción, más de la relación, más del juego, más de la lúdica, en fin. O sea, lo lúdico, lo interactivo, lo cultural en los espacios educativos terminaría por ser lo complementario, lo anecdótico, lo extraordinario, y no lo ordinario, lo normal, lo cotidiano. Una reflexión además sobre el proyecto cultural como proyecto educativo, o el proyecto educativo como proyecto cultural, es esta necesidad que tendríamos en Latinoamérica de lograr que la educación fuera nuestro principal desafío cultural. Eh, Parto de una base. En los objetivos del desarrollo sostenible, en los que siguieron después de los objetivos 2015, en los ODS, se plantea una nueva agenda urbana, pero no se plantea una nueva agenda social. Se plantea una búsqueda de la educación como inclusión y como capacidad para todos, pero no se plantea un escenario cultural. No fuimos capaces de que se aceptara en la Carta de Objetivos del Desarrollo Sostenible como objetivo 18, son 17 objetivos del desarrollo sostenible, no fuimos capaces de construir un objetivo 18, de que se aceptara un objetivo 18 para el proyecto cultural. Y eso, digamos, marca mucho, porque si la sociedad, si los países y los gobiernos nacionales y locales no avanzan en la construcción
de ese desafío cultural desde el proyecto educativo y de ese desafío cultural desde el proyecto de transformación de ciudades y de los entornos, desde el hábitat mismo, pues realmente estaremos dejando de lado el aspecto cultural del desarrollo. Naciones Unidas reconoce, sin embargo, que a las tres ejes fundamentales del desarrollo, que son el desarrollo social, el desarrollo ambiental y el desarrollo económico, pues podría sumarse una cuarta variable, un cuarto eje, que es el desarrollo cultural. Esos cuatro ejes, lo cultural, lo económico, lo social y lo ambiental, formarían como en todo sentido el proyecto de desarrollo sostenible. Pero en ese proyecto de desarrollo sostenible nos hacemos preguntas. ¿Cuáles palabras aparecen en los procesos educativos? ¿Aparece la palabra memoria, o aparece en la creación comunitaria, o aparece gestión, o aparece participación ciudadana, o aparece el concepto de compartir los saberes? En los procesos educativos aparece, por ejemplo, entrelazarse o conversar con el mundo local, el mundo del propio territorio y el mundo exterior al territorio. Aparece en las palabras identidad, o empatía, o colaboración en red, o encontrarse con la diferencia, o en la diferencia, la construcción de red de confianzas y de afectos. Aparece el intercambio de experiencias, la exploración, hacer ver lo que está escondido, que es un propósito educativo, pero también es un propósito cultural. El fomento de los liderazgos, el crecer, el crear, el creer, el inspirar, el elaborar proyectos, el plasmar la realidad en los sueños, o el plasmar los sueños en la realidad. Los laboratorios. Un proyecto educativo es básicamente un proyecto de laboratorio. Un proyecto cultural tendría que ser un gran laboratorio de ciudadanías. Aparecen las palabras comunitario, aparece la palabra semilla, aparece la gestión o apropiación del conocimiento, las conexiones, las diversidades, los aprendizajes, las comprensiones, las autonomías, las gestiones del pensamiento, los riesgos, los accesos, las innovaciones, el mirar al futuro, el seguir soñando. Esos son conceptos muy arraigados en conversaciones territoriales, comunitarias. O sea, son palabras y conceptos que están en el territorio, en las conversaciones cotidianas con cualquier proceso social. Pero son palabras y conceptos que también están en la educación, y son palabras y conceptos que están en la cultura. Entonces, ¿por qué esa separación entre unos y otros? ¿Por qué no nos ponemos en la tarea de consolidar esas palabras que todo proceso educativo debería tener claras, con acciones culturales, o esas palabras que todo proceso cultural debe tener claras? ¿Por qué no consolidarlas, juntarlas, mezclarlas con procesos educativos? ¿Cuáles de esas palabras, conceptos marcan hoy la educación? ¿Cómo entendemos la función de educación en el derecho al hábitat, en el derecho al territorio? ¿Cómo entendemos la cultura en el derecho al hábitat, en el derecho al territorio? ¿Cómo entendemos educación y cultura en el sentido de cohesión social y de construcción colectiva, o en el sentido del derecho a una vida digna, o del derecho a la convivencia, o del derecho al gobierno de la ciudad? Estamos hablando de derechos al territorio, educación y cultura como elementos claves para ejercer el derecho al territorio. Educamos para la participación política. La participación política es un elemento cultural de las sociedades. Educamos para la construcción de dignidad. La construcción de dignidad es un elemento cultural en las sociedades. Educamos para la comprensión de nuestra historia y de nuestro presente. La comprensión de nuestra historia y de nuestro presente es un proceso cultural. Educamos para la comprensión de las indiferencias. Un filósofo catalán, Josep Ramoneda, dice que la indiferencia es uno de los tres males hoy en Europa. Pensaría uno en Latinoamérica y tal vez acá también. ¿Cómo construimos antídotos contra la indiferencia? Con procesos culturales y con procesos educativos. Educación y cultura como antídotos contra la indiferencia. En fin, de todo eso vamos a hablar, de las preguntas que nos hacemos cuando hablamos de educación y de las preguntas que nos hacemos cuando hablamos de cultura, de la forma como podemos relacionar cultura y educación y cultura, de la necesidad de convertir nuestros proyectos educativos en procesos culturales y de la necesidad de que
los proyectos culturales los entendamos como elementos de pedagogía permanente, de construcción de ciudadanía cultural o simplemente de cultura ciudadana. Nos vemos el 2 de octubre en las conversaciones motivadas por crear vale la pena. Un abrazo desde Medellín.